aquí la constancia. A ver, entonces lo que se les pedía era que hagan por diferenciación implícita, por derivación, perdón, por derivación implícita. Voy a hacer, a ver, el B decía hacerlo con respecto a y, ¿no? La expresión era coseno de x más y, ¿no? Refiriéndonos a la tarea 4, igual a y seno de x. Dice hacer de derivar implícitamente esto con respecto a y. Entonces sí, efectivamente pueden considerarle, ¿no?, una derivada con respecto a y. Hace un momento vimos cómo se hizo con respecto a x. Estuve bien hecho solo esta parte y esta de acá ya no. Muy bien, entonces tengo que ir derivando todo esto con respecto a y. Considerando que esto es un coseno y dentro hay una suma de funciones. Y considerando que esto es un producto de funciones. Ahora lo que está cambiando es de que tanto la x como la y, como la u, como la z, la w, todas son variables. Es decir, ya se acabó aquí el romance de la variable única, ¿no? Ahora tengo que ir ubicando y viendo cuál es la variable con respecto a la cual estoy haciendo la operación. En este caso, con respecto a ella. Pero el proceso sigue siendo de derivación. Así sea de diferencial. Ustedes se fijan, sigue siendo primero la derivada y después de qué tipo de operación estoy hablando. ¿De diferencial o de derivada implícita? A ver, derivada del coseno. Menos seno de x más y. Por la derivada de dentro. La derivada de dentro sería derivada de x y derivada de y. ¿Con respecto a qué? Con respecto a y. La derivada de x con respecto a y no estaría resuelta. Tendría que ser expresada. Más la derivada de y con respecto a y, la derivada de y es 1. Porque es con respecto a y. Ya estaría. Es la parte izquierda. La parte derecha es función por función. Si es función por función, tengo que hacer la derivada de la primera con respecto a y, que sería 1, por la segunda, más la primera, por la derivada de la segunda. La derivada de seno es coseno de x, ¿cierto? Por la derivada de dentro. Normalmente decimos que la derivada de x es 1, pero ahora ya no, porque es con respecto a y. Entonces sería por la derivada de dentro, que sería de x a d. Esa es la novedad, chicos. Si no pueden hacer la parte A, B y C de esto, es porque todavía no saben. Entonces tienen que practicar y hacerlo hasta el final. No les quiero dar haciendo la siguiente porque ya va a quedar hecho. Más bien voy a preferir hacer no la derivada, sino el diferencial. ¿Cuál sería el diferencial de esto? Fíjense que es básicamente lo mismo, solo varía la forma en la que voy a escribir. Si me piden que haga el diferencial del coseno de x más y igual a y seno de x, entonces simplemente voy añadiendo los diferenciales en cada caso. ¿Qué dice la regla? La regla dice igual que primero tengo que derivar, ¿cierto? La derivada de coseno sería menos seno de x más y. Por el diferencial de dentro sería, ¿no? Ya no la derivada de dentro, sino el diferencial de dentro. ¿Cuál sería el diferencial de x? De x. Más, ¿cuál sería el diferencial de y? De y. Y si hubiera sido x cuadrado aquí, hubiera sido la derivada de ese x cuadrado, es decir, 2x de x. Pero como solo es x, el diferencial de x ya no es 1. El diferencial de x es de x, es decir, se deja expresado los diferenciales. Aquí tengo función por función. El diferencial de la primera por la segunda.
El diferencial de la primera sería de y por la segunda, que sería seno de x, más la primera, que sería y, por el diferencial de la segunda. Pero el diferencial de la segunda hay que hacer primero la derivada del seno, que sería coseno de x, por el diferencial de dentro, que sería d. En toda expresión que haga, siempre tiene que ir acompañada de diferenciales. Si alguien quiere reescribir esto, puede hacerlo. Es decir, este seno, ¿no es cierto?, está repartido tanto para esta como para esta. Es decir, podría escribir menos seno de x más y de x menos seno de x más y de y igual a seno de x de y. A eso me refería, ¿no? Los diferenciales siempre es conveniente que vayan al último. Más y coseno de x de x. De ahí podría unir este con este con este, sacar factor común, etc. Pero básicamente eso es lo que había que hacer. ¿De hecho? Entonces, fijaránse de que este procedimiento lo domina. Bueno, y ahora vamos a ver esta clase, ¿no es cierto? Que sería la clase, suponiendo que ya dominan esto, ¿cierto? Tendría sentido esta clase 4, que se denomina, ¿no?, variables relacionadas. Tiene sentido, porque cuando las variables se relacionan, tiene sentido derivar ecuaciones. Es decir, una relación entre variables se hace mediante ecuación. Y el diferencial o la derivada implícita, cualquier operación que se aplique, va a tener sentido de hacerlo a ecuaciones, con variables que ya de alguna manera se han relacionado. Un ejemplo muy simple, ¿no? A ver, supongamos que tiene un cruce de caminos. Veamos cómo varias variables pueden interactuar. Supongamos que aquí está un vehículo y supongamos que aquí está otro. Este de aquí es el cruce. Los vehículos pueden estar viniendo en este sentido y este yéndose en este sentido. Pero también podría ser que este esté viniendo, que este se esté yendo. También podría ocurrir que ambos estén yendo. Y también podría ocurrir que ambos estén viniendo a encontrarse. Ahora, supongamos que la distancia a la que se encuentran del cruce, ¿no?, es una de las variables. La distancia que este está del cruce, supongamos que se llama x. Y la distancia a la que está este del cruce, supongamos que se llama y. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que separa los dos vehículos? La distancia que separa los dos vehículos sería la que tendría que medir desde un vehículo hasta el otro vehículo. Como se están moviendo, esa distancia ya no es fija. Es decir, sería una variable z. Si yo saco de aquí el problema y pongo un punto a cada vehículo, pongo un punto al cruce,
lo que estaría sacando es un triángulo rectángulo. Pero dinámico. Es decir, esta variable X está creciendo o está decreciendo dependiendo si el vehículo se va o si viene. A esta variable Y le está pasando lo mismo. Si está viniendo, está bajando. Si se está yendo, está subiendo. Y a esta variable Z le estaría pasando lo mismo. Dependiendo si se están yendo, esta Z se estaría alejando. Pero si están viniendo, esta Z se estaría contrayendo. No sé si se dan a la situación o se imaginan. Es algo que ocurre, ¿no? Cuando ustedes están cerca de un cruce, ven que viene un vehículo por la otra vía y ven que se acerca, pero parece que se acerca un poquito más rápido de lo que sería normal. O si se está alejando, ¿no? También parece que se aleja, ¿no? A una velocidad diferente a la esperada. Eso es lo que está pasando. Si ustedes observan de aquí al cruce, ven una velocidad de acercamiento, pero si ven un vehículo que está en la otra vía, ven una velocidad de acercamiento o alejamiento distinta a la que esperaría. Ese fenómeno se puede estudiar con esto. Este triángulo se podría resolver con Pitágoras. Si yo sumo los catetos, me dará el valor de la hipotenusa. Y como ya puedo hacer diferenciación, ¿no? O derivación implícita, podría resolver esto de varias maneras. A ver, hagamos el diferencial de esto. Solo el diferencial. Fíjense que la z ya no es constante. Entonces tendría que hacer el diferencial de todo. La operación diferencial. Voy haciendo de cada una de ellas, según las fórmulas que vimos ayer. El diferencial de esto es la derivada de esto, multiplicado por el diferencial de la variable. Y aplico a todas lo mismo. Derivada de y cuadrado por el diferencial. Derivada de z cuadrado por el diferencial. ¿Por qué hago primero el diferencial? Porque es el más fácil. Y además le puedo convertir directamente en derivada implícita para cualquier variable de ellas. Si divido todo para 2, se anularán los 2. Y me quedará la expresión x de x más y de y igual a z de z. Ahora, si quiero hacer la derivada implícita de esto con respecto a una variable, tendría dos opciones. O bien esto le convierto en la derivada implícita, o bien hago la derivada implícita de esto. Voy a hacer de las dos formas porque estamos aprendiendo. A ver, la derivada implícita puedo hacerle con respecto a x, con respecto a y, o con respecto a z. Pero también puedo hacer con respecto al tiempo. En este caso me conviene hacer más de esto con respecto al tiempo, porque como estos objetos se están moviendo, llevan una velocidad. Es decir, la velocidad de este vehículo es una velocidad en x. Y la velocidad en x, ¿no es cierto? Es de x a de t. Eso vimos en la cinemática, ¿no es cierto? En la cinemática vimos que la derivada de la posición, que sería x, porque x marca la posición de este objeto. La derivada de la posición con respecto al tiempo se denomina velocidad, en este caso la velocidad en este eje, que sería el x. Y este de aquí también tendría una velocidad, pero se está moviendo en y. Por lo tanto, la velocidad sería en y.
Y la velocidad en y sería dy a dt. Si yo tengo la posición de este objeto y derivo esa posición con respecto al tiempo, obtengo la velocidad del objeto en y. Pero también puedo obtener la velocidad relativa que tiene entre los dos, porque como yo conocería esta distancia, ¿no es cierto? O conocería la velocidad, yo puedo sacar una velocidad del móvil en la situación de que este le está observando a este o que este le está observando a este. Esa sería la velocidad en z. Esa velocidad sería la derivada de la posición z con respecto al tiempo. Es decir, tengo la velocidad de este objeto, la velocidad de este objeto y la velocidad de variación entre los dos. Además tengo la distancia de este objeto al cruce, la distancia de este objeto al cruce y la distancia entre los dos objetos. Por lo tanto, si yo divido para dt todo, tendría la derivada implícita con respecto a t. Y no le altero a la expresión porque es una ecuación. Y ahí están cada uno de los elementos. Velocidad en x, posición en x, posición en y, velocidad en y, posición relativa entre los dos, velocidad relativa entre los dos. Y ahí va a depender los datos que me den, ¿no es cierto? Supongamos que me piden cuánto vale la distancia desde este vehículo hasta este vehículo. Esta distancia vale z. Por lo tanto, z sería igual a la posición en x, pues de x a dt, ¿no? Velocidad en x, más y, pues de y a dt, velocidad en y, sobre de z a dt, velocidad en z. Esa sería la respuesta. Eso vale la distancia de quién. ¿Qué necesito? Necesito conocer las posiciones de los dos vehículos, las velocidades a las que van los dos vehículos y la velocidad relativa entre ellos. Y así podría despejar cualquiera, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto valdría la velocidad en z? La velocidad a la que estos se ven que se separan o se acercan sería, despejando de aquí, x velocidad en x, más y velocidad en y, sobre z. El resto tendrán que ser datos del problema, o datos que puedo deducir del problema. Para eso sirve los diferenciales y la derivación implícita. Y si me hubieran pedido por derivación implícita que resuelva esto, la única diferencia hubiera sido que me hubieran pedido la derivada con respecto a t de esta ecuación. Igual. Y aquí hubiera tenido que hacer el procedimiento, ¿no es cierto? La derivada con respecto a t. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento dice que tengo que hacer la derivada de cada una de ellas con respecto a t. La derivada de x al cuadrado, 2x. ¿No es cierto? Por la derivada de dentro. La derivada es de la variable x, que sería de x a dt. Y lo mismo para el resto, ¿no? La derivada de y cuadrado, 2y, pues de y a dt. Igual, la derivada de z cuadrado, 2z, por la derivada de dentro, que sería de z a dt. Si todo divido para 2, es la misma expresión.
escribo diferente, pero los resultados me llevan a lo mismo. Son procesos que simplifican las derivaciones y la forma en la que expreso, ¿no? Y le puedo encontrar aplicaciones de este tipo. Otra aplicación que es muy común, es muy similar a esta, ¿no? Pero le convierte a la variable z en una constante. Comencé por esta porque si todas son variables, es más fácil ver cómo todas derivan. A veces las más simples dan más dificultad de expresar porque dice, bueno, pero ¿y por qué esa no deriva si igual es? Si igual aparenta ser variable. Supongan ustedes que este es el piso y esto es una pared. Y supongan que apoyan sobre esa pared y el piso una escalera. Acá la distancia entre los objetos cambiaba, pero acá la medida de la escalera no va a cambiar. Está fija, puedo jalarle hacia acá o puedo moverle hacia la pared. Eso va a hacer que si le jalo hacia acá, esta baje, o que si le empuje o si le empujo hacia acá, esta sube. Por lo tanto, esta X es variable. Y esta Y también. Pero la longitud de la escalera va a ser constante. Vuelvo a tener aquí una relación entre variables a través de Pitágoras. No olviden el nombre de la clase, ¿no? Variables relacionadas. ¿Cómo relaciono estas dos variables? Acá relacioné 3. Aquí son 2. Igual con Pitágoras. ¿Qué nomás puedo aplicar aquí? Podría aplicar lo mismo que apliqué acá. Es decir, hacer el diferencial de esto para ver con respecto a qué variable quiero medir el cambio de la posición. A ver. Lo más simple, ¿no? Hacer el diferencial de esto. El diferencial de esto sería 2x de x más 2y de y. Igual a la derivada de la longitud. No será 2L de L, ¿no es cierto? Si la longitud es una constante, la derivada de L, aunque esté elevado al cuadrado, sigue siendo constante, es decir, 0. Se van los dos y el resultado es x de x más y de y. Antes de esto de aquí era un simple ejercicio al que yo llegaba por la diferenciación de la ecuación de una circunferencia. Ahora llego a esta expresión, pero esta expresión ya está relacionada con una situación real. Y tengo que saber qué, contra qué y cuál es la situación. Supongamos que este objeto le cojo y le jalo para acá. Si le cojo y le jalo para acá, la longitud de X va a crecer. La longitud Y va a decrecer, ¿no? Y la velocidad a la que crece X va a afectar a la velocidad con la que decrece Y. Y ahora me tocaría escoger con respecto a qué variable hago. ¿Hago que la variación sea con respecto a X o hago que la variación sea con respecto a Y? Voy a hacer que sea
tanto para la una como para la otra. Supongamos que la variación va a ser con respecto a x. Entonces tendría que dividir esto para dx, esto para dx, y obviamente esto se va a hacer 0, así divido. Este se va con este, y sería x más y de y. Y de y sobre dx igual a 0. Esta es la expresión de una situación en la que yo debo decidir qué quiero calcular. Pero veamos qué es cada cosa. Si es que despejo x, ¿qué estaría calculando? La longitud desde la pared hasta la base de la escalera. Si yo despejo y, ¿qué estaría calculando? La longitud desde la base hasta el apoyo de la escalera en la pared. ¿Y qué pasa si yo despejo esta? Esta ya quiere decir algo, ¿no es cierto? Esta es la variación de y con respecto a x. Esta es una tasa de variación. Esta es la variación, ¿no?, de la posición y con respecto a la variación de la posición x. Entre más rápido se mueva x, más rápido bajará y. Entre más lento lo haga, más lento irá. Es decir, tal vez sea fácil medir esta longitud. Tal vez sea fácil medir esta altura. Lo difícil tal vez sea cuánto vale esa variación. Tal vez lo más común de despejar debería ser de y de x. La tasa de variación de esta altura y con respecto a la variación de la horizontal x. Eso sería igual al x que pasa restando, dividido para el y que pasa dividiendo. Es decir, ¿cuánto vale la tasa de variación de la posición y con respecto a la posición x? Simplemente mide la distancia x de la escalera, mide la altura a la que está la escalera, divide las dos y esa es la tasa de variación. Sería resuelto el problema. Así como acá podía escoger qué quiero saber. Aquí también podría ser. ¿Y por qué dejé este para el último? Porque aquí hay más situaciones fáciles de comprender. Acá hay una situación que es fácil de comprender, que es la distancia a la que se separan o la distancia entre los dos, ¿no? Pero si me meto con otro tipo de variaciones, la variación de este con respecto a este ya es más complejo. Aquí es más fácil entender la variación de esta posición con respecto a esta posición, que sería de y de x. Pero también podría hacerlo con respecto al tiempo. O también podría ser la variación de x con respecto a y. ¿Cuánto valdría? ¿Y qué sería de x a de y? Si de y a de x es menos de x sobre y, de x a de y va a ser esto volteado, ¿no es cierto? Es decir, podría escribir directamente. Esa sería la variación de la posición x con respecto a la variación de y. Es decir, va a haber una relación entre, ¿no?, la variación que tiene esta x hacia la derecha o hacia la izquierda con la variación que tiene y hacia arriba o hacia abajo. Y puedo relacionarlas. Si es y con respecto a x, así. Si es x con respecto a y, así. ¿Y cómo debía haber hecho eso? Haciendo el diferencial, que era esto, y dividiendo para, ya no para x, sino para y. Es decir, debía haber cogido la x de x más la y de y igual a 0. Y ahora hacer, ¿no?, la derivación implícita. Puedo hacer todo el proceso o directo del diferencial. ¿Con respecto a qué quieres diferenciar? Con respecto a y. Esto se elimina, esto se hace 1.
Y queda esto. De x a de y es igual a y que pasa al otro lado restando. Y la x que pasa al otro lado dividiendo. Ahora es posible que alguien diga, a ver, no me interesa la variación de esta con respecto a esta, ni al revés. Lo que me interesa son las velocidades que tiene X y Y, ¿no? Sea que se desplaza a la derecha o a la izquierda. ¿Y cómo calculo la velocidad a la que se desplaza X a la derecha? Qué sé yo, alguien le jala hacia acá, o empieza a resbalarse. Empieza a resbalarse hacia acá. Esta tiene una velocidad hacia acá, y esta tendrá una velocidad hacia abajo. O bien alguien, perdón, coge y la empuja, ¿no? O sea, se traslada a la izquierda y esta comenzará a subir. ¿Cómo hago eso? Si quieren trabajar con velocidades, tendrán que trabajar con respecto al tiempo. Es decir, esta relación de aquí, que me da esta diferencia, x de x más y de y, igual a 0. Habrá que hacerles con respecto a la variable tiempo. Es decir, si voy a moverle hacia acá, corre el reloj desde que comenzó a resbalarse. Y se mide en segundos. Entonces tengo que dividir para el tiempo, el diferencial del tiempo. Acá también. Y ya se convierte esto en un dx a dt. Es decir, velocidad con respecto a x. Ya no estoy haciendo la variación de esta con respecto a esta, sino estoy haciendo la variación de esta con respecto al tiempo. Y esta también, ¿no es cierto? Porque la derivada de y con respecto al tiempo sería la velocidad con la que baja o con la que sube. Y ya tengo aquí. Esta sería b sub y. ¿Qué he obtenido aquí? X por la velocidad en X más Y por la velocidad en Y. Es igual a 0 sobre esto, 0. Y de ahí lo que quieran averiguar. Supongamos que quieren averiguar cuál es la velocidad que lleva a este punto de la escalera. Este punto de la escalera llevará una velocidad en Y. Por lo tanto, la velocidad en Y será igual. Esto pasa al otro lado, como menos de x b sub x. Y este y pasa al otro lado dividido sobre y. Si quisiera averiguar eso, ¿no? Pero igual puedo averiguar velocidad en y, velocidad en x. También podría averiguar la altura y o la longitud que le separa de la pared, que sería. Podría despejar cualquiera de ellos. No sé si logro explicarme para qué sirve la derivada implícita y la diferencial. No sé si tienen alguna pregunta. Veamos una última aplicación que se sale ya de esto.
Supongamos que tienen un recipiente de este tipo, es decir, un cono invertido. Tienen aquí un cono invertido con agua dentro, con líquido. Y aquí, no, se está arrojando mediante una llave. Se está arrojando agua. A este recipiente. Y este recipiente se va llenando. ¿Cómo puedo relacionar todas las variables que intervienen? Mediante geometría, para convertir este problema estático en un problema dinámico, porque evidentemente el volumen de agua va subiendo, ¿no es cierto? A medida que se va llenando. A ver. Aquí tengo dos situaciones. La primera es, ¿cuánto vale el volumen del cono? Para eso tendría que coger este radio y esta altura. Con esos datos podría calcular el volumen del cono. El volumen de un cono es 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Como el cono está hecho, el recipiente no puede cambiar de longitudes. Esta es una ecuación estática. Una fórmula, como le decimos, ¿no? Pero en cambio, el volumen de agua sí está cambiando. Porque a medida que sube, el radio cambia. Y a medida que sube el nivel de agua, la altura cambia. Este volumen de aquí ya no es un volumen estático. El volumen de el agua que contiene el recipiente será 1/3 de pi por el radio al cuadrado y por la altura. Entonces, el geométrico es un problema que ya lo tenemos resuelto. Mientras que el dinámico de crecimiento de esto, ¿no? O también podría ser decrecimiento, ¿no? Cierro la llave y le abro aquí un tapón, qué sé yo, aquí está un tapón y empieza a salir el agua. Entonces puede ser que más bien el cono esté lleno. Le abro el grifo y empieza a salir el agua, entonces más bien decrece. Sea que se esté llenando o sea que se esté vaciando, es un problema dinámico. Es más, podría ser que esto esté abierto y esto también. Siendo un problema dinámico, esto de aquí aplica para que pueda ser resuelto mediante derivación implícita o diferenciación, dependiendo de lo que quieran hallar, ¿no? A ver, vamos a verle en todas sus formas esto, ¿no? La variable puede ser el radio, la variable puede ser la altura, de hecho son ambos, pero el volumen
también es variable. Porque si se está llenando, cada vez crece más. Entonces tengo 3 variables aquí. Estas variables están relacionadas mediante esta fórmula. Y puedo hacer la derivada de esto, ¿no es cierto? La derivada implícita o el diferencial. Voy a hacer primero como un ejercicio de diferenciación. Es decir, voy a hacer el diferencial de esto. El diferencial de b es igual. Las constantes no derivo. 1/3 de b. Aquí tengo función por función. Por lo tanto, tendré que hacer la derivada de la primera, ¿no es cierto? Por el diferencial de esa variable y por la segunda. La derivada de la primera sería 2r de r por h más, ahora asimismo, ¿no? La primera sería r cuadrado por el diferencial de la segunda que sería de h. Listo. ¿Cómo escribiría? Diría db es igual a 1/3 de pi, ¿no es cierto? Por 2, sería entonces 2/3 de pi. Si le quiero separar, ¿no? Supongamos que le quiero separar. 2/3 de pi. RH de R. Más, esto de aquí por esto sería pi sobre 3. ¿No es cierto? R cuadrado de h. Esto sería como un ejercicio de diferenciales. Y ahora podría escoger con respecto a qué variable le hago la derivación implícita. Puedo hacer con respecto al radio, con respecto a la altura, con respecto al volumen o con respecto al tiempo. Todas las variables pueden variar con respecto a las otras. Es decir, puedo hallar la velocidad a la que esta altura crece a medida que crece el radio. Puedo hallar la velocidad a la que este radio crece a medida que crece la altura. Puedo hallar la velocidad a la que crece tanto el radio como la altura a medida que crece el volumen. Todo eso es factible de ser encontrado dividiendo para la variable que yo considere. Ahora, lo más común es que estos ejercicios se hagan contra el tiempo y no contra las variables del mismo ejercicio. Porque puedo medir el tiempo de llenado, por ejemplo. Dejo llenando un recipiente de estos, ¿no? Y podría calcular el tiempo en el que se va a llenar, sabiendo la velocidad a la que se llena. Pero si mido con respecto al tiempo, la variable con la que debo medir es justamente el tiempo. Entonces, esto podría hacerle, ¿no es cierto?, el proceso de derivación implícita, haciendo esto como una derivada implícita, o cogiendo el diferencial y dividiendo con el tiempo cada uno de los diferenciales. Eso sería dv de t, ¿a qué es igual? A 2/3 de pi radio por h, dr a dt, más pi sobre 3, r cuadrado, de h a dt. Ya sabemos que este r y este h es el radio y la altura. ¿Qué representarían cada una de estas derivadas implícitas? Aquí dice dv a dt. Podría ponerle algo así como b sub b. ¿Qué implica? La velocidad a la que crece el volumen. Como es respecto al tiempo, es una velocidad. La velocidad a la que crece el volumen, ¿no? Porque esto se está llenando, dv a dt. La velocidad del llenado. Y la velocidad del llenado se puede calcular porque yo sé cuántos
metros cúbicos por segundo están entrando aquí. Eso lo puedo calcular fácilmente poniendo aquí un recipiente y midiendo el tiempo. ¿Qué cantidad de volumen tengo? Calcular esto es fácil. dr a dt. dr a dt es la velocidad. Si quisiera poner un nombre de una velocidad, sería la velocidad a la que crece el radio. Es decir, yo puedo ir sabiendo qué tan rápido va creciendo este radio a medida que se va llenando, porque entre más se llena, más grande es el radio. Y esta de aquí sería la velocidad a la que crece la altura. Es decir, yo, si quiero medir la velocidad a la que crece la altura, a medida que pase el tiempo, la altura va creciendo, por lo tanto puedo saber a qué velocidad crece. Esta de aquí crecerá a metros cúbicos por segundo. Esta de aquí crecerá a centímetros por segundo porque está creciendo de forma lineal, ¿no? O a metros por segundo, quisiera decir, ¿no? Y esta de aquí también estará creciendo a metros por segundo porque está creciendo hacia arriba de forma lineal. Esta de aquí, en cambio, está creciendo a metros cúbicos por segundo porque está creciendo, ¿no es cierto?, volumétricamente. Es decir, está ocupando todo el espacio, toda la cabida. Este sería un ejercicio en el que se relacionan variables, ¿no?, de una situación que podría ser perfectamente entendida en términos reales. Ahora, supongamos que me dan datos. ¿Cómo podría resolver esto ya de manera práctica? Suponiendo que tengo unos cuantos datos. Por ejemplo, mi problema dice, teniendo esta situación, el agua está fluyendo. Espérense un rato. Dice que el agua está fluyendo, ¿no?, a una velocidad de 2 metros cúbicos por minuto, dice, ¿no? Es decir, esta, ¿no? La velocidad a la que el volumen crece, dice que es igual a 2 metros cúbicos por minuto. Dice que H es 16 metros y que R es 4 metros. Dice que cuando la altura del agua es 5 metros, hace la pregunta, ¿no? ¿Qué tan rápido sube el nivel? Dice. Se supone que del agua, ¿no es cierto? Siendo esto ya un problema real, y siendo esto los datos, ¿qué tan rápido sube el nivel del agua? Si nos pide qué tan rápido sube el nivel del agua, ¿qué me está preguntando de todas las variables que están aquí? Alguien que me diga, por favor. La velocidad de la altura. La velocidad a la que sube la altura, o sea, La derivada de h con respecto al tiempo. exacto, dh de t. Aquí dice que averigüe dh de t. Muy bien, entonces ahora voy a tomar la fórmula y voy a ver si con estos datos, ¿no?, ¿qué podría hacer? Dice que el volumen. Fíjense el espacio que tengo para resolver, tremendo
Tremenda situación, pero como ya está hecho esto, ya no debería ser tan complicado. El volumen es igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado y por la altura. Ahora, puedo considerar el radio independiente de la altura y hacer todo esto. Asimismo está hecho. Está hecho esto de forma absolutamente general. Pero con estos datos que están aquí, ya me está dando la forma del cono. Ya me está diciendo, ¿no es cierto? El radio es 1/4 de la altura, eso me está diciendo. Pues la forma de cono, ustedes saben que si el radio es 1/4 de la altura, eso se va a repetir en la forma total como en las formas anteriores, es decir, con todos los conitos que se van formando a medida que se llena el agua. Por lo tanto, si yo divido R sobre H, esto es lo mismo que dividir R sobre H. Proporcionalidad de triángulos rectángulos, ¿no? Por la forma del cono, ustedes saben que esas, por geometría, ustedes saben que se pueden dar esas relaciones proporcionales. Como lo que me está preguntando es H, ¿no es cierto? Lo que me convendría es sustituir la R en términos de H. La R en términos de H sería R igual a R sobre H, ¿no es cierto? Por H, despejando de aquí. Porque ya tengo datos, ¿no es cierto? El radio dice que es 4. La altura dice que es 16. ¿No es cierto? Y quedan como incógnitas del radio y la altura. Pero en cambio esto relaciona radio con altura. ¿Eso qué hace? Que la fórmula se simplifique, que en lugar de quedar 3 variables, quede solamente, voy a ponerle pi sobre 3, ¿no? Ay, perdón, ya puse. Por radio al cuadrado, dice. Si radio es esto, ¿cuánto valdrá el radio al cuadrado? Valdrá 16, ¿no es cierto? O más bien 1/4 de h elevado al cuadrado. En lugar de r cuadrado, pues esto, porque sale de. Y por h, es decir, el volumen, se simplificó, ¿no es cierto? En este caso 1 al cuadrado sería pi sobre 4 al cuadrado sería 16 por 3, que sería, ¿no es cierto? A ver, un poquito más, ¿eh? Sustituye esto aquí, radio al cuadrado por h. 1 al cuadrado es 1, pues pi es pi sobre 4 al cuadrado es 16 por 3 es 48. H al cuadrado por h es h al cubo. Y esto se simplificó más. Ahora tengo que hacer el diferencial de esto. ¿Cuánto valdría el diferencial de esto? Diferencial de la izquierda, ¿no? Y diferencial de la derecha sería pi sobre 48. La derivada de h al cubo sería 3 h al cuadrado, es esto por de h. Y como está haciendo, ¿no?, de comparar velocidades respecto al tiempo, porque dice minutos, me conviene dividir todo esto para dt. Y de aquí, lo que tendría es que despejar la incógnita, que según lo que pregunta es de h de t. Entonces, ¿qué sería igual de h de t? De h de t sería igual, ¿no es cierto? Y 48 pasa multiplicando, este pi pasa dividiendo, sería, ¿no es cierto? 48 sobre pi. Este 3 pasaría dividiendo por 3. Este h cuadrado, ¿no es cierto? Pasaría dividiendo
sería h cuadrado. Y ya quedaría el de h de t. Esto arriba, este pi abajo, este 3 abajo y este h cuadrado, ¿no? El de b de t queda obviamente arriba, ¿no? Listo. dh de t ha sido entonces 48 por dB de t, pero dB de t es la velocidad de él a la que crece el volumen. Y esa velocidad a la que crece el volumen es 2 metros cúbicos por minuto. Fijaránse las unidades con las que están trabajando. Sería por 2, ¿no es cierto? Eso vale dB de t. Sobre pi por 3 y por la altura al cuadrado. La altura al cuadrado sería la h, ¿no? ¿Qué me pide? ¿A qué velocidad sube el agua? ¿No? ¿A qué velocidad sube el nivel del agua cuando la altura es 5 metros? La altura es 5 metros. Sería 5 al cuadrado. Esa sería la velocidad a la que sube la altura en metros por minuto, porque esa es la unidad a la que se trabajó. Y ya sería cuestión de multiplicar este por este, sería 96 para 3 por 25 sobre pi. Y eso ya ustedes podrán obtener, ¿no? Pero esa es la idea. Así mismo sería de practicar, ¿no? A ver, voy a poner aquí. A ver, veamos si es que practicamos. Vamos a comenzar con los problemas bien simplecitos porque esto tienen que aprenderlo bastante bien, ¿no? A ver, vamos a hacer... A ver, vamos a hacer el 9, 10, 11, el 13, nos saltamos del 12, ¿no? Y el 14. 1, 2, 3, 4 y 5. De la página 187 del libro de Leito. Veamos cómo nos va y estamos conversando el día viernes. No se dejen vencer por los ejercicios, ¿no? Si es que no quedó tan claro la derivación, las diferenciales y la derivación implícita, revisen la tarea anterior y preparen esta tarea ya aplicando esos conocimientos en base de lo que está en el video. Ya les proceso, creo que el anterior también está pendiente. A ver, tengo esta grabación.